Buenas, soy Alejandro González Andrade, soy docente de la Universidad Internacional de La Rioja y en esta universidad doy docencia en el máster de Neuropsicología y Educación. También soy docente en el máster de Atención Infantil Temprana de la Universidad de Jaén. Mi especialidad está dentro de la neuropsicología. Concretamente yo he trabajado casi siempre en la rehabilitación y en la detección de algunos déficits neuropsicológicos. En esta ponencia voy a tratar de explicaros por qué son importantes los aspectos de auditivo de cara a la lectura, o como suele decirse, por qué no somos capaces de leer o pronunciar aquello que no escuchamos correctamente. El hecho de considerar el funcionamiento visual como el principal sentido del ser humano, junto con algunas ventajas que plantea de cara a su estudio experimental, posibilitó la proliferación de los estudios experimentales más centrados en el funcionamiento visual que en el funcionamiento auditivo. Por ejemplo, cuando nosotros estudiamos la percepción visual, es muy fácil controlar, como por ejemplo está ocurriendo aquí ahora, si la imagen visual que se está presentando está siendo captada y está siendo procesada visualmente por la persona. Sin embargo, esto no ocurre a nivel de funcionamiento auditivo. Se dice que la percepción auditiva es multidireccional, es decir, resulta muy difícil comprobar experimentalmente si la información que se está presentando auditivamente está siendo realmente procesada o no, porque ese procesamiento ocurre de una forma más subyacente. Sin embargo, este procesamiento auditivo es tan importante que una conocida escritora sordociega llamada Helen Keller decía que la ceguera la separaba del mundo que le rodeaba, pero que la sordera le separaba de las personas. Es decir, es este funcionamiento auditivo el que nos va a hacer los seres sociales que conocemos hoy en día. Tal y como decía Fernando Savater, somos animales sociales, y este carácter de animal social lo conseguimos gracias al funcionamiento auditivo y a las posibilidades que este funcionamiento nos brinda a través del lenguaje. Tal y como decíamos, esta importancia de los aspectos auditivos es tal que, por ejemplo, las personas sordas congénitas, hasta mediados del siglo XVIII, que no tenían un sistema de lenguaje no oral, un sistema de lenguaje alternativo, permanecían completamente aisladas. De hecho, como podemos también leer en el agradable o maravilloso libro de Oliver Sacks, Veo una voz, estas personas permanecían, además de aisladas completamente de la sociedad, en una situación completamente prelingüística. Su propio pensamiento no podía ser proposicional, porque al final pensamos habitualmente en lenguaje, y esas proposiciones, esa forma de pensar, se basa en ese lenguaje que se va a desarrollar a partir de las capacidades auditivas y a partir de la lectura. Cuando hablamos del aprendizaje de la lectura, es importante también que tengamos en cuenta que consiste precisamente en eso, en un proceso de aprendizaje. Es decir, la lectura no ocurre de forma natural, como puede ocurrir con el lenguaje. En este caso, por ejemplo, basta la mera exposición del neonato a una situación normalizada para que comience de forma natural a desarrollar su lenguaje. Sin embargo, en el caso del aprendizaje de la lectura es necesario un proceso de instrucción concreto y reglado, porque realmente requiere que combinemos nuestra capacidad de lenguaje con nuestra capacidad de discriminar símbolos visuales. Y esa combinación de esas capacidades, que son capacidades innatas que sí tenemos, requiere este proceso de enseñanza normalizado. Durante el proceso de la lectura se requiere un análisis de la palabra. Este análisis de la palabra resulta clave para que la lectura sea exitosa y se puede llevar a cabo a través de dos diferentes vías o procedimientos. Una vía es la lectura o el reconocimiento global de la palabra. La otra alternativa es una identificación de cada uno de los elementos que componen la palabra, es decir, de cada una de las letras. El primer procedimiento, esta vía más directa o este reconocimiento visual o global de la palabra, se basa precisamente en eso, en esas características visuales que tiene cada palabra y que nos permiten reconocerla como un todo. Gracias a esta capacidad, por ejemplo, podemos leer textos que habitualmente contienen erratas, sin que ello nos suponga una dificultad, o también textos como el que sigue.
Sin embargo, no todas las palabras pueden ser leídas a través de este formato global. Por ejemplo, no conocemos la forma visual de las palabras que no sabemos, es decir, aquellas palabras que no forman parte de nuestro vocabulario habitual, que no tenemos almacenadas en nuestro diccionario cognitivo, no podemos reconocerlas de esta manera, porque no podemos identificarlas, no las conocemos de antemano. Por tanto, una alternativa, un sistema alternativo para el reconocimiento de esas palabras que no conocemos y que por tanto nos va a permitir la adquisición de un nuevo léxico, consiste en esa conversión o esa identificación desde las letras hasta los fonemas. Este proceso de conversión, grafema-fonema, se basa precisamente en las características fonológicas de cada uno de los fonemas que componen nuestra lengua. Y por tanto va a resultar fundamental especialmente durante las fases de adquisición de la lectura. Tal y como decíamos, esta ruta alternativa, o como se suele denominar a menudo, subléxica o fonológica, se basa en esta capacidad de dividir una palabra en los diferentes elementos que la componen, es decir, las diferentes letras, y cada una de esas letras convertirla en el fonema correspondiente. Una vez hemos transformado o convertido todas esas letras en sus fonemas correspondientes, configuramos la palabra en su totalidad y entonces podemos acceder al significado de ella, porque al final el significado lo tenemos almacenado de forma fonológica, y más adelante veremos por qué. Esta ruta nos permite leer palabras poco habituales como pueden ser estas. Pues es precisamente en los niños prelectores en los que esta vía es especialmente importante, porque para ellos es imposible reconocer la forma visual de la palabra, dado que ellos no tienen almacenada la forma escrita de cada una de las palabras, porque todavía no saben leer. Entonces la única forma de acceder a esas palabras, a ese significado, y de ir aumentando su léxico es a través de esta ruta subléxica, es decir, a través de este proceso de conversión o de transformación de los grafemas en fonemas, y por tanto en apoyo de esa ruta fonológica, de todos estos aspectos fonológicos, que han requerido un aprendizaje previo de los sonidos que componen su lengua materna. Es decir, de nuevo, los aspectos auditivos adquieren una especial relevancia. De hecho, la importancia de estos aspectos fonológicos es tal que entre las muchas hipótesis que existen hoy en día para explicar los problemas que nos encontramos cuando tratamos con un niño con dislexia, la hipótesis del déficit fonológico es la que cuenta con un mayor apoyo empírico. Es decir, esta hipótesis lo que viene a sostener es que existen problemas de base a nivel fonológico que hacen que esa conversión de la que hablábamos antes, esa transformación desde el grafema al fonema, no se esté realizando correctamente, es decir, el niño se va a ver incapaz de realizar esa transformación y por tanto de acceder a la forma de la palabra completa, de almacenarla y de acceder a su significado. Esta hipótesis es la que la mayoría de los estudios respaldan cuando se investiga las diferentes dificultades que tienen los niños con dislexia. Como decíamos anteriormente, si el niño no es capaz de realizar este proceso de conversión desde el grafema, desde la letra que forma la palabra, hasta el fonema, no será capaz de combinar todos esos fonemas, todos esos sonidos que van a componer una palabra y por tanto formarse la imagen mental de la palabra y acceder a su significado. Para que sea capaz de realizar ese proceso es necesario que previamente haya diferenciado el sonido de cada uno de los fonemas, de cada una de las letras de su idioma, de su lenguaje materno. A nivel cerebral, cuando leemos una palabra, la información visual activa áreas de la corteza occipital y áreas posteriores de la corteza temporal, que están implicadas en la decodificación de los grafemas, lo que nos va a permitir conocer que un símbolo determinado es una letra. Simultáneamente, también se activan áreas del lóbulo temporal y áreas del lóbulo frontal, que nos van a permitir discriminar la forma hablada de las palabras y en qué orden debemos pronunciarlas. Por tanto, cabe concluir que todos estos aspectos de procesamiento auditivo y, como consecuencia del mismo, de procesamiento fonológico, son especialmente importantes, sobre todo durante las fases de aprendizaje de la lectura, que se van a apoyar, como decíamos antes, en esta conversión desde el grafema, desde la letra, al fonema, al sonido. Por tanto,
va a ser bastante importante que en el aula prestemos especial atención a diferentes indicadores que nos pueden llevar a pensar que algunos aspectos del funcionamiento auditivo no se están desarrollando como cabría esperar. Por ejemplo, un niño que habitualmente entiende mejor a unas personas que a otras, es decir, que notamos que se ve como demasiado afectado por las pequeñas variaciones del lenguaje, por esos pequeños localismos, podemos sospechar que va a tener problemas de discriminación auditiva, de ahí esa excesiva repercusión que van a tener esas leves variaciones. También podemos sospechar que existe un problema a nivel auditivo cuando el niño a menudo, muy a menudo, constantemente nos pregunta que le repitamos, no entiende lo que acabamos de decirle o incluso malinterpreta cuando le damos alguna petición o algún tipo de orden. Otra dificultad habitual en los niños con problemas de discriminación auditiva es la incapacidad o la excesiva dificultad para localizar la procedencia de un sonido. Es decir, a nivel de localización de fuentes sonoras, normalmente los niños con dificultades auditivas funcionan por debajo de lo que cabría esperar. Por poner un ejemplo, si nosotros colocamos a un niño en medio de la clase y alrededor colocamos otros 3 o 4 o 5 compañeros y le pedimos que con los ojos tapados nos diga qué compañero lo está llamando, va a tener dificultad en discriminar de dónde procede la voz. También es habitual que los niños que tienen problemas en discriminación auditiva se sientan especialmente molestos cuando existen diversos ruidos que tienden a confundirlos. Es decir, si la información auditiva le está llegando de forma parcialmente deteriorada, no le está llegando con la riqueza o con la calidad que cabría esperar, cualquier ruido de su entorno le va a molestar, le va a ser excesivamente disruptivo. ¿Vale? Esto es habitual también, por ejemplo, encontrarlo en el aula, donde en cuanto hay un poquito de murmullo, de ruido, estos niños tienden a sobrecargarse demasiado y a rápidamente perder la atención, o en muchos casos incluso a ponerse demasiado nerviosos, porque esos ruidos le generan esa distorsión excesiva, ¿no? que demanda de ellos un esfuerzo mucho mayor para centrar su atención, y eso muchas veces genera esas conductas un poquito disruptivas, ¿no? Otra posible dificultad que suelen presentar este tipo de niños con problemas en la percepción auditiva es una excesiva dificultad o incapacidad incluso para deletrear palabras. Si nosotros le facilitamos, le nombramos alguna palabra con la que ellos ya estén familiarizados, es decir, que forme parte de su vocabulario, de los objetos cotidianos que suelen encontrarse, vamos a encontrarnos con que les cuesta mucho trabajo determinar las diferentes letras que componen esa palabra, es decir, esa capacidad de deletreo. Cuando nos encontremos con este tipo de dificultades, va a ser recomendable siempre una exploración auditiva en profundidad. Para ello, lo mejor es que hablemos con los padres y les recomendemos que lo deriven a un especialista para que les realicen un examen auditivo, tanto a nivel cuantitativo como a nivel cualitativo, que nos permita conocer si realmente hay un déficit a nivel auditivo o los problemas se sitúan a otro nivel. En estos casos en los que existe algún tipo de déficit o deterioro del funcionamiento auditivo, normalmente, sobre todo si se da durante los procesos de aprendizaje de la lectura, va a ser necesario llevar a cabo un trabajo o un refuerzo sobre estos aspectos fonológicos, porque si el niño no ha estado percibiendo durante la adquisición de la lengua materna los sonidos tal y como debería haberlos percibido, va a presentar problemas también a la hora de discriminarlos. Por tanto, vamos a comenzar a trabajar esa discriminación de sonidos desde las unidades menores, es decir, las letras, hasta las unidades mayores, la oración. Normalmente, este trabajo debemos comenzarlo siempre por la parte auditiva, por la parte vocal, es decir, comenzaremos proponiéndole tareas, por ejemplo, presentándole no de forma visual, sino de forma auditiva, ¿vale? Recordamos siempre que estamos trabajando de momento solo la parte visual, la parte auditiva, perdón. Entonces comenzaremos a presentarle el sonido de las diferentes letras, para que esos fonemas que van a constituir su lengua materna y que, como decíamos al inicio, son los que le van a posibilitar luego desarrollar el lenguaje, estén completamente afianzados. Una vez el niño sea capaz de discriminar los diferentes fonemas,
los diferentes sonidos de las letras, podremos dar un pequeño salto y comenzar con la presentación de sílabas o de palabras. Normalmente a través de juegos, a través de ejercicios que le resulten atractivos al niño, comenzaremos trabajando la discriminación, como decíamos, de esos sonidos que van a formar las sílabas, en primer lugar, una vez ya tengamos afianzada la parte de las letras, y luego las palabras. Por ejemplo, podemos presentarle palabras para que vaya formando distintas derivaciones a través de la incorporación de diferentes raíces, a través de la incorporación de diferentes lesemas, haciendo los plurales singulares, viceversa. Es decir, se trata de ir haciéndole consciente de cómo los distintos sonidos van cambiando el significado de las palabras. Una vez hayamos trabajado toda esta parte fonológica, es decir, toda esta parte auditiva, una vez estemos seguros que el niño es capaz de discriminar los diferentes sonidos que van a configurar su lengua, entonces, y solo entonces, será el momento de saltar y comenzar a combinar esa parte auditiva con la parte visual. Es importante que no comencemos a presentar ni las letras siquiera, ni letras y mucho menos palabras a nivel escrito, es decir, que no le presentemos información visual hasta que todos los aspectos auditivos no estemos seguros de que están afianzados. Una vez esto haya ocurrido, podremos comenzar, igual que hacíamos en la primera parte, en la parte auditiva, podremos comenzar a combinar información auditiva con información visual, pero siempre comenzaremos por el menor nivel, es decir, por las letras. Comenzaremos a presentarle esa información combinada, es decir, cómo suena una forma visual determinada, es decir, cómo suena una A, cómo suena una E, cómo suena una L, y facilitaremos que el niño realice esa asociación entre información visual, la letra escrita, e información fonológica, la letra escuchada. Una vez estemos seguros de nuevo que este nivel ya está asentado, podremos de nuevo dar otro pequeño salto y comenzar a presentarle de forma visual sílabas o incluso palabras, de forma que vaya almacenando esa configuración o ese diccionario cognitivo del que hablábamos antes, es decir, que comience a ampliar su vocabulario, que comience a afianzar la forma visual, cómo se escribe una palabra determinada, cómo se escribe la palabra mesa. Para ello podremos comenzar ya a utilizar palabras completas y su sonido. Bueno, pues con estas explicaciones finalizamos la charla, la pequeña ponencia, ¿no? Y para cerrarla quiero agradecer a SuperTics Leo Bien y a la Asociación Española de Comprensión Lectora la oportunidad que me han dado de explicaros la importancia que realmente tienen todos estos aspectos auditivos que he tratado de remarcaros durante la explicación. Si quisierais alguna información adicional, estaría encantado de proporcionárosla en la siguiente dirección.